Bueno, como descripción de este tema, explicaremos que en este video vamos a explicar lo que son los lineamientos, metodologías y protocolos de utilización de productos químicos no tradicionales. Para la estabilización de suelos de subrasantes o materiales existentes en las vías de bajos volúmenes de tránsito, utilizados como fundación, capa estabilizada no estructural o capa estabilizada estructural de un pavimento, de acuerdo con las dimensiones, lineamientos y sesiones indicados en los documentos del proyecto y aprobados por el interventor. Continuando con los requisitos de los agregados, estos se dividen en varios ítems. Como primeramente podemos observar la tabla de los productos químicos no tradicionales, la cual se subdivide por su tipo de material, el cual son 5, la familia de estabilizantes químicos como los podemos ver en las imágenes y su descripción de cada una, teniendo en cuenta su importancia. Para la selección de aditivos se tienen en cuenta los criterios para la selección del aditivo no tradicional, como podemos observar en la tabla, su característica y su criterio. Continuando con la caracterización del suelo, se tienen en cuenta los ensayos de caracterización del suelo y como podemos observar en las diferentes tablas, se tiene en cuenta el título de la norma de ensayo y el criterio para cada una. Y como finalización, se tiene en cuenta que el requisito del agua a utilizar en la estabilización del suelo con productos químicos no tradicionales, se tiene en cuenta la característica, la norma de ensayo y su requisito. En este ítem encontramos que el constructor debe garantizar los equipos necesarios para la escarificación y la desgregación del material, la elaboración de la mezcla, equipos de transportes y herramientas menores, entre otros. Asimismo, existe un equipo para la mezcla del suelo aditivo, un equipo para la explotación y manejo de materiales y un equipo para la escarificación. En el primero de estos se define el tipo de equipo para elaborar la mezcla de suelo y producto químico. El equipo para la mezcla que suministre el constructor debe ser capaz de lograr una completa homogeneización de los componentes. El segundo, en caso de que la estabilización incluya materiales transportados, pues el equipo debe incluir también elementos para su explotación, elementos para el cargue, transporte y clasificación. Y el último equipo establece que si está prevista la utilización de los materiales existentes en la vía, se debe contar con los elementos apropiados para su escarificación. Bueno, ahora tenemos lo que es la ejecución de los trabajos. Esta ejecución está conformada por ciertos criterios, entre ellos encontramos lo que es el diseño de la mezcla y como segundo la obtención de la fórmula de trabajo, el cual es fundamental para la ejecución del proyecto. Aquí tenemos una tabla, la cual se basa en los criterios de diseño para la mezcla de suelo aditivo, la cual se basa en 2 ensayos, uno que es el comportamiento de la resistencia con cierto incremento en la edad y otro una resistencia a la compresión que se basa a 7 días en megapascales. También tenemos la norma de ensayo especificando en qué parte de la norma en vías está establecido y su criterio. Asimismo, se deben tener en cuenta primero lo que es la fórmula del trabajo, ya que el constructor debe presentar al interventor una fórmula de trabajo la cual se debe ajustar durante la construcción de la capa, con las tolerancias que se indiquen en los documentos del proyecto. La fase de la experimentación, ya que el constructor debe elaborar secciones de ensayo o tramos de prueba de longitud, el ancho y el espesor definidos de acuerdo con el interventor, en donde se debe probar el equipo, así como determinar el método definitivo de trabajo, de manera que se cumplan los requisitos de la presente especificación. También tenemos el índice de resistencia al agua. Este índice de resistencia al agua consiste en la relación porcentual entre las resistencias a la compresión posterior al proceso de inmersión y la correspondiente en estado seco. La preparación de la superficie existente. Bueno, si el material para estabilizar es totalmente de aporte antes de construir la capa de suelo con el producto estabilizante, se debe comprobar que la superficie que va a servir de apoyo tenga la densidad y la planicidad apropiada, así como las cotas indicadas en los planos o definidas por el interventor. Cuando hablamos sobre el transporte y el almacenamiento de los suelos,
Cuando la construcción del suelo estabilizado incluya suelos de aporte, estos se deben transportar en vehículos apropiados y protegidos con lonas u otros cobertores adecuados para asegurar a la carrocería de manera que se impida que parte del material caiga sobre las vías por las cuales transitan los vehículos de transporte de almacenamiento. Ahora tenemos lo que es la mezcla en la vía. Como primero tenemos lo que es la disgregación del material. El proceso de disgregación se debe realizar hasta que se logren los requerimientos estipulados por el interventor. Una vez disgregado el material, este se debe conformar a la sección transversal de la calzada con el empleo de motoniveladoras. En la aplicación del producto químico. La aplicación del producto químico depende de su estado. En caso de encontrarse en estado líquido, se debe hacer uso del carro-tanque, de tal manera que la aplicación sea uniforme sobre toda el área superficial del material. Hablando de la mezcla, inmediatamente después de ser esparcido el aditivo, ya sea que esté seco, húmedo o conjunto, se debe efectuar la mezcla empleando el equipo aprobado. Con la mezcla en planta, cuando la estabilización incluya suelos o agregados de aporte, estos se deben transportar a la planta de mezcla o a la vía, según sea el caso, en vehículos apropiados, protegidos con lonas u otros cobertores adecuados. En la extensión y conformación, el material extendido y conformado debe mostrar una distribución uniforme, sin segregaciones evidentes. El interventor no debe permitir la colocación de la capa siguiente, sin antes verificar y aprobar la compactación del precedente. Tenemos lo que es la prefisuración. Esta prefisuración consiste en lo que es la ejecución de las juntas transversales en fresco, es decir, del material extendido pero sin compactar. Tenemos lo que es compactación. La compactación de la mezcla se debe realizar de acuerdo con el plan propuesto por el constructor y aprobado por el interventor durante la fase previa de experimentación. Tenemos las juntas de trabajo. Las juntas entre trabajos realizados en días sucesivos se deben cuidar para proteger la capa construida cuando se vaya a esparcir y compactar la adyacente. Tenemos el curado de la capa compactada, la apertura al tránsito, las limitaciones en la ejecución y el manejo ambiental. Este manejo ambiental se aplica lo pertinente ya que se basa en el artículo 304.8, en el numeral 304.8 del artículo 300. Ya que se basa en disposiciones generales para la ejecución de afirmados, subbases granulares y bases granulares y estabilizadas. Condiciones por el residuo de los trabajos. Las condiciones están reguladas por unos controles, calidad de los materiales, verificación del suelo, el cual se debe verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los documentos del proyecto. A continuación tenemos unas tablas que son las verificaciones periódicas sobre el material por estabilizar. En la tabla abarcamos lo que son la clasificación, el sistema, la determinación, los límites y los análisis. Con ello tenemos lo que son también los ensayos fisioquímicos, ensayos mecánicos y sus composiciones. Todo eso basado en las normas de INVIAS con su frecuencia establecida. Asimismo, está regulado por la verificación de la calidad de los aditivos químicos, como también la calidad de agua, la calidad de la capa estabilizada y la compactación y el espesor. La unidad de medida debe ser el metro cúbico, aproximado a la décima, de mezcla compactada y colocada, aprobada por el interventor. De acuerdo con esta especificación, el volumen se debe determinar utilizando la longitud real medida a lo largo del eje de la vía y las secciones transversales establecidas en el documento del proyecto, previa verificación de la conformidad de su anchura y espesor con dichos documentos y dentro de las tolerancias permitidas en este artículo. No se deben medir las cantidades en exceso de las especificadas, especialmente cuando ellas se produzcan por sobreexcavaciones por parte del constructor.
Forma de pago. El pago de la estabilización de suelos, de subrasante o materiales existentes en las vías del proyecto utilizados como fundación o capas estructurales de una estructura de pavimento con productos químicos no tradicionales se debe a hacer por metro cúbico al respectivo precio unitario de contrato, por toda obra ejecutada de acuerdo con este artículo y aceptada por el interventor. El precio unitario debe incluir también el suministro en el sitio del agua, pues para el curado de la capa compactada y en general, todo costo relacionado con la correcta ejecución de los trabajos especificados. El precio unitario debe incluir también los costos de los requisitos establecidos en el artículo 106, el cual se refiere a aspectos ambientales. Como ítem de pago tenemos la opción 1, que es el precio unitario de cada capa estabilizada, esto ya sea con productos químicos no tradicionales y también con capa estabilizada con productos químicos no tradicionales. Estos incluyen el suministro del producto estabilizador y esto se paga en lo que es metro cúbico. También tenemos lo que es la opción 2, ya que el precio unitario de cada capa estabilizada con productos químicos no tradicionales no incluyen el suministro del producto estabilizador. Y tenemos lo que son las capas estabilizadas con productos químicos no tradicionales, las cuales no incluyen el suministro del producto estabilizador. También se pagan y se clasifican por metro cúbico.